En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, qué bueno encontrarnos hoy nuevamente con la palabra de Dios, iluminados naturalmente por la presencia del Espíritu Santo, cuya solemnidad hemos celebrado ayer, Pentecostés. Qué bueno haber podido permitir que ayer fuese nuestro Pentecostés en el momento presente, abrirle nuestro corazón de par en par y permitir que Él de verdad vaya trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. A partir de esta solemnidad, hoy vamos a hacer una sencilla catequesis acerca de lo que nos queda, de la presencia del Espíritu Santo a quien hemos celebrado ayer, pero que no pasa, sino que permanece todos los días con nosotros. Desde el bautismo, nosotros hemos sido consagrados a Dios. Somos entonces portadores del Espíritu Santo, templos vivos del Espíritu Santo, como nos lo enseña San Pablo en la carta a los Romanos. Cuando nosotros abrimos la Sagrada Escritura en las primeras páginas, ¿qué nos dice el autor sagrado en el libro del Génesis? Al comienzo todo era caos, no existía nada más que el caos, y entonces Dios sencillamente decide hacer algo, y entonces Él comienza a trabajar con su palabra, haciendo posible que exista el mundo y que existamos también nosotros. Dios tiene como herramienta no las manos como las tenemos nosotros, sino su propia palabra. Y dijo Dios, hagamos. Y entonces cuando Dios dice hagamos, Él va haciendo, pero también sopla. Y cuando el Dios sopla, pues hace posible que el mundo exista, que nosotros tengamos vida, y vida en abundante si permanecemos con Él. Y cuando Él nos llama a la vida, Él nos presenta algo bien natural, un líquido vital, y esperamos que a ningún pueblo le falte este líquido vital. Infortunadamente, el agua, que es el líquido vital, en los últimos años lo hemos dejado en manos de unos poquitos particulares que se van apropiando cada día más y más de las fuentes de agua, e inclusive ya la tienen en la bolsa del mundo entero. De tal manera que se van cerrando las posibilidades del agua como un bien común para que todos podamos de verdad tener lo necesario para vivir dignamente como hijos de Dios. En el bautismo, nosotros hemos sido bautizados con agua. Juan el Bautista bautizaba con agua en el río Jordán, y era un bautismo en el que él invitaba a la gente a la conversión. Vengan al río, báñense con las aguas del río y conviértanse de su pecado. Y cuando él hacía ese bautismo, mucha gente iba allí para hacerse bautizar. De pronto, en una de tantos días, Jesús de Nazaret, Él también está allí haciendo fila. Juan el Bautista no lo quiere bautizar, pero Jesús insiste, hasta que finalmente le permite bajar al río y ser bautizado por Juan el Bautista. Jesús no tenía necesidad de ese bautismo de conversión, pero se quiere identificar totalmente con su pueblo. Qué bonito entonces identificarse siempre con el pueblo y actuar así como Dios quiere, que actuemos todos con total libertad, pero al mismo tiempo comprometidos con nuestra propia gente. El Señor nos llama, y así como el Señor Jesús viene y comienza a proclamar el reino de Dios, llama a un pequeño grupo de discípulos, de los cuales Él escoge 12 a quien les da el nombre de apóstoles. A estos los llama un día a una pequeña montaña, antes de ascender al cielo, y allí les hace una
invitación muy particular. Los envía a la misión. Y les dice el Señor, según San Mateo capítulo 28, versículos 19-20, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que termine este mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor llama a sus apóstoles y van a la montaña. El Señor tiene esa hermosa costumbre de ir a la montaña, como lo hicieron los profetas, como lo hizo también Moisés. Él va a la montaña para encontrarse cara a cara con Dios su Padre y nuestro Padre en la oración. Por lo tanto, supongo que cuando invita a sus apóstoles a la montaña, inicialmente es para que oren con Él, para que eleven su plegaria a Dios nuestro Padre. Y allí en la montaña el Señor entonces los envía. Vayan a anunciar lo que yo les he enseñado. Y el Señor que ha enseñado que es posible la construcción del reino de Dios o reino de los cielos entre nosotros. Reino de Dios que tiene como base el mandamiento, el amor. Ámense unos a otros, así como yo los he amado. Pero también amen a Dios por encima de todas las cosas. El mandamiento, el amor, es la base fundamental para construir reino de Dios. Y el Señor ha instituido a la iglesia. Acordémonos que impone la mano sobre Pedro y le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero la iglesia definitivamente nace el día de Pentecostés. Cuando los discípulos reciben la efusión del Espíritu Santo, allí están acompañados por María la Virgen, por nuestra Madre y Maestra, María, quien siempre ha acompañado a la iglesia. Ese día los discípulos abren de par en par la puerta de la casa donde están y con la fortaleza que les ha dado el Espíritu Santo, llenos de ánimo salen a proclamar. Se hace el primer anuncio de la buena noticia del Evangelio. ¿Y cuál es ese primer anuncio? Cristo ha entregado su vida en la cruz por nosotros para liberarnos del pecado y Dios Padre lo ha resucitado al tercer día. Ahora Él nos acompaña donde quiera que estemos. Y cuando la gente comienza a creer, entonces son bautizados. El Señor les ha dicho: bauticen a los que crean, como lo dice claramente el Evangelio. Para que yo sea bautizado, necesito creer. Primera condición para recibir el bautismo: creer profundamente en Dios. Y entonces, si yo voy a bautizar a un bebé, pues estamos convencidos que a la hora de bautizar un bebé, papá, mamá y padrinos se comprometen de corazón ante Dios, ante la familia, ante la comunidad cristiana, a educar en la fe a ese bebé que se acaba de bautizar. Y en el bautismo nosotros somos bautizados con agua, indicando que el agua es signo de muerte. Morimos al pecado, pero somos también bautizados con agua, indicando la vida de Dios en nosotros. En el bautismo entonces morimos al pecado y nos comprometemos a vivir definitivamente como Dios quiere. Renunciamos a Satanás y a todo lo que tenga que ver con él, para vivir constantemente en la gracia de Dios, comprometiéndonos a dar testimonio del Señor, para estar siempre con Dios nuestro Padre. Y por el bautismo entonces nosotros nos consagramos definitivamente como hijos de Dios. Si en el bautismo somos criaturas llamadas a la vida por Dios, pero ya con el bautismo entonces nosotros somos hijos de Dios. Y además de ser hijos de Dios, nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, somos templos vivos del Espíritu Santo. Por eso donde quiera que nosotros vayamos, siempre
llevamos al Espíritu Santo, de quien estamos invitados a dar testimonio. El Espíritu Santo todos los días nos recuerda lo que enseñó el Señor Jesús y nos fortalece para ir siempre a la misión. Con el sacramento del bautismo nosotros comenzamos también a ser parte de la iglesia. Cada vez que alguien se bautiza en algún lugar del mundo, la iglesia sigue creciendo y sigue creciendo realmente como somos, como hijos definitivamente de Dios. Qué bueno entonces ser iglesia para estar atentos, para hacer que Dios nos siga fortaleciendo todos los días. El sacramento del bautismo también nos da unos deberes y unos derechos. Por el sacramento del bautismo yo tengo el deber de buscar siempre la fuente de agua viva, que es Dios mismo, quien me habla en la Sagrada Escritura. Él le ha dicho a la samaritana: yo soy la fuente de agua viva, quien beba de esta agua no volverá a tener sed. Buscar a Dios en las fuentes de agua viva. Fuente de agua viva es la oración permanente, la celebración constante de los sacramentos, el encuentro en la caridad fraterna con mi prójimo. Son fuentes de agua viva. Qué importante estar atentos entonces para que constantemente estemos bebiendo de esas fuentes de agua viva, que es Dios mismo quien nos fortalece, porque desea que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Pero también tenemos deberes. Si yo soy bautizado, tengo el deber primero de ser conscientemente discípulo misionero suyo. Tengo derechos: el derecho de celebrar los sacramentos, el derecho de orar con frecuencia, el derecho de ser admitido en las asambleas litúrgicas, en fin. Pero tengo el deber también de colaborar con la misión, de colaborar con el mantenimiento de mi parroquia. Tengo el deber de anunciar, así como lo hicieron los discípulos primeros, de anunciar en todo lugar la buena nueva del Evangelio. Anunciarle a todo el mundo que el Señor Dios definitivamente está dispuesto a darnos el agua viva que nos lleva a la vida verdadera en Dios mismo. Y al ser discípulos misioneros, entonces, comprender que la iglesia somos todos nosotros, sí, pero en primer lugar la iglesia está compuesta por el Espíritu Santo. Es tarea del Espíritu Santo. La iglesia no es nuestra, la iglesia no es de Pedro, de Pablo, del Papa, mía, no de nuestra, no. La iglesia es de Dios. Por eso la tarea de la iglesia siempre es fundamentalmente la acción del Espíritu Santo. Tarea de la iglesia: ser misionera. Los laicos, desde el sacramento del bautismo, todos nos comprometemos en la tarea misionera. Los laicos, hombres y mujeres que, escuchando la palabra de Dios, se comprometen a colaborar de tantas maneras para que la buena nueva del Evangelio sea conocida en todo el mundo. La iglesia también está formada por nosotros, los consagrados, hombres y mujeres, en la vida religiosa, en el sacerdocio ministerial. El Señor a todos nos encomienda una misión muy concreta. Qué bueno entonces estar nosotros siempre dispuestos a estar, como nos dice el Papa Francisco, viviendo una iglesia en salida. Una iglesia en salida en la cual nosotros vayamos todos los laicos a la misión. Qué bueno ver laicos, hombres, mujeres, niños y jóvenes, adultos, en la misión, en todos los rincones del mundo donde haya una persona deseosa de escuchar la palabra de Dios. Allí es un lugar misionero. Que nosotros, los sacerdotes, los religiosos, estemos siempre permanentemente atentos para ir a la misión. Pero eso sí, acordémonos, el primer responsable de la evangelización es el Espíritu Santo, Dios, quien siempre nos lleva la delantera. De tal manera que si nosotros vamos a la misión,
Podemos hacerlo con frecuencia. ¿Quién hace la programación definitiva de lo que se hace en la misión? La programación definitiva la hace el Espíritu Santo. Pero a veces ocurre que nosotros hacemos una programación muy bien elaborada, horarios, lista de materiales que hay que llevar, lugares a visitar, la financiación de lo que se va a hacer, en fin. Y entonces nos vamos a la misión. Qué bueno ir a la misión. Pero también sucede eso con sacerdotes, con religiosos, obispos, que vamos a la misión, pero al ir a la misión no tenemos muy en cuenta la presencia del Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo se debe quedar siempre en la sacristía, como lo espera mucha gente, que los curas se queden en la sacristía y no se metan con nada de las cosas del mundo. Pues bien, el Señor espera que nosotros vamos a la misión, pero siempre contando con su presencia, porque la misión es asunto directo de Dios. El Espíritu Santo es quien hace la misión y por eso nos pide que nos pongamos los binoculares de Dios para que podamos ver, como dice un canal nuestro, el mundo con los ojos de Cristo. Qué bueno estar siempre nosotros atentos a nuestros compromisos bautismales, diciéndole constantemente al Señor: Señor, tú me llamaste a la vida en la fe, pues aquí estoy para hacer tu voluntad, envíame donde tú quieras. Que María Auxiliadora, nuestra Madre y la primera misionera, nos anime a estar siempre atentos, a dar testimonio del Señor donde quiera que nos encontremos. María Auxiliadora, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y permanezca para siempre. Amén.